¿Ya te has parado a pensar que crecer en un mundo sin reglas puede ser más cruel que enfrentarse a zombies? Carl Grimes vivió eso en carne propia, y la verdad es esta: no tuvo infancia, tuvo entrenamiento emocional. Lo que la mayoría de las personas no percibe es que el apocalipsis en The Walking Dead no mata solo con mordidas, mata con decisiones, y Carl nos enseña que cada decisión, por pequeña que parezca, puede definir quién serás o quién dejarás de ser. Podría haber seguido el camino del padre, del odio o de la brutalidad, pero decidió algo mucho más peligroso: mantener su humanidad. Y en ese gesto silencioso, Carl revela algo que a nadie le gusta admitir: sobrevivir no es suficiente, lo que importa es cómo sobrevives. Pero ¿será que en este mundo roto todavía existe espacio para la misericordia? ¿O cada acto de bondad es solo una moneda demasiado cara para pagar? Si eres fan del cine, la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que yo analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Carl Grimes. No es solo el hijo de Rick, y si nos quedamos ahí, perdemos la mitad de la serie. Él es, en la práctica, un niño que despierta en un mundo donde las reglas murieron antes que las personas. Mientras otros personajes eligen quién van a ser, Carl se ve obligado a crecer sin elegir. Y eso ya crea un punto psicológico delicado, una identidad formada bajo trauma constante, sin pausa para respirar. Es como aprender a andar en bicicleta mientras el suelo está en llamas. Al inicio, Carl representa algo raro en The Walking Dead: el futuro. Es el recordatorio vivo de que ese caos todavía necesita tener sentido para alguien que va a vivir en él durante décadas. Solo que el guión es cruel, y la serie decide que ese futuro será educado a base de pérdidas. Psicológicamente, Carl crece en un entorno donde el afecto y la violencia coexisten, casi como si fueran la misma cosa. Y eso confunde a cualquier mente en formación, ¿verdad? Existe un detalle poco obvio aquí. Carl no nace héroe ni villano. Nace observador. Ve al padre matar, ve a la madre sufrir, ve a los adultos fallar todo el tiempo. Y un niño aprende así, en silencio, copiando comportamientos. Si ya conviviste con alguien inestable, lo sabes. Aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Carl aprende temprano que el mundo no explica nada, exige. Y ahí es donde vive la belleza del personaje. Carl es un espejo roto de la moral adulta. Absorbe valores contradictorios. Sé bueno, pero mata para sobrevivir. Protege a los tuyos, pero no confíes en nadie. Este conflicto ya comienza en el planteamiento, incluso cuando todavía parece solo un chico con un sombrero de sheriff. El sombrero, por cierto, no es vestuario, es símbolo. Intenta vestir un papel demasiado grande para su cabeza. Como psicólogo y cinéfilo, siempre me ha parecido fascinante cómo la serie usa a Carl para poner a prueba los límites éticos del espectador. Cuando se equivoca, duele más. Cuando se endurece, asusta más, porque proyectamos en él esa pregunta incómoda: ¿y si fuera mi hijo? Carl no es cómodo, es necesario. Obliga al público a enfrentar el costo emocional de la supervivencia. También hay un punto que poca gente comenta: Carl crece sin un duelo adecuado. Las pérdidas llegan en secuencia, sin tiempo de elaboración. En la vida real, eso genera adultos hiperfuncionales por fuera y emocionalmente confundidos por dentro. Carl se convierte en eso a velocidad acelerada. No tiene infancia, tiene entrenamiento emocional forzado. Y eso moldea cada microdecisión que toma después. Narrativamente, Carl funciona como termómetro moral de la serie. Cuando empieza a cambiar, el mundo ya pasó el punto de no retorno. Y eso no sucede de golpe, es gradual, casi imperceptible. El espectador solo se da cuenta cuando mira atrás y piensa: ¿cuándo fue que dejó de ser solo un niño? Spoiler emocional. Nadie sabe exactamente cuándo. Y ese es el gancho más interesante de este planteamiento. Carl comienza como esperanza, pero carga en silencio algo mucho más pesado: la semilla del conflicto interno que va a definir toda su trayectoria. Porque crecer en un apocalipsis no crea monstruos automáticamente, pero tampoco crea inocentes. Y es justamente en ese espacio gris donde su historia empieza a volverse peligrosa. Carl pierde la inocencia demasiado pronto, pero el detalle importante es cómo la pierde. No es en un único evento traumático, es en una secuencia de pequeñas concesiones morales. Primero, acepta que matar es necesario. Después, que matar puede ser demasiado rápido. Y cuando se da cuenta, ya está discutiendo si alguien merecía vivir. Psicológicamente, esto es peligrosísimo, porque normaliza la violencia antes de que el cerebro termine de formarse. Es como aprender matemáticas saltando directo al cálculo sin entender la suma.
El miedo de Carl no es morir. Ese miedo lo traga rápido. El verdadero pavor es convertirse en igual a los peores adultos que ve por el camino. Y eso queda claro cuando empieza a observar al padre con más cuidado que admiración. Carl ama a Rick, pero también lo estudia. Ve cuánto protege la brutalidad, pero cuánto cobra de precio. Y ahí nace una angustia silenciosa. Sobrevivir exige perder algo que quizá nunca vuelva. Hay una escena emblemática, y aquí hablo como cinéfilo de verdad, en la que Carl actúa con una frialdad excesiva para su edad. La cámara no juzga, pero el espectador sí. Y eso es genial. La serie nos coloca en el lugar del propio Carl, intentando justificar lo injustificable. ¿Quién nunca pensó yo haría lo mismo, y segundos después se sintió un poco mal por eso? Exacto. Esa incomodidad es su conflicto resonando en nosotros. Desde el punto de vista psicológico, Carl vive un dilema clásico de identidad. Si siento demasiado, muero. Si siento de menos, me convierto en un monstruo. No existe un término medio fácil. En la vida real, esto aparece en personas que crecieron en entornos violentos o caóticos, que aprenden a apagar las emociones como mecanismo de defensa. Funciona a corto plazo, pero cobra intereses emocionales después. Carl siempre está pagando esa cuenta en silencio. Y mira cómo eso moldea decisiones simples. Duda antes de ayudar a extraños, cuestiona decisiones que antes aceptaría en silencio. Carl empieza a crear un código propio, distinto al de su padre. Eso es maduración forzada, pero también es un intento de autopreservación moral. No quiere solo vivir, quiere vivir sin odiarse. Y eso es mucho más difícil en un mundo donde la empatía se volvió un riesgo. También existe una culpa difusa en Carl, incluso cuando hace lo correcto. Culpa por sentir rabia, por sentir placer en la sensación de control, por no sentir nada a veces. Quien ya pasó por situaciones extremas lo sabe. El problema no es el trauma en sí, es lo que descubres sobre ti cuando estás bajo presión. Carl descubre partes que no pidió conocer, y eso asusta. Narrativamente, este conflicto se trata con una sutileza rara. No hay discurso explicativo, hay mirada, silencio, postura corporal. El cuerpo de Carl madura rápido, pero la mirada carga un peso antiguo. La serie acierta aquí porque respeta al espectador. Confía en que vamos a sentir antes de entender. Y sentir siempre es más peligroso y más honesto. Ese miedo de convertirse en un monstruo no desaparece, solo cambia de forma. Y cuanto más crece Carl, más urgente se vuelve esa pregunta. ¿Se puede ser humano en un mundo que recompensa la deshumanización? Esa duda va a empujar a Carl hacia decisiones cada vez más complejas. Y es justamente ahí donde el siguiente conflicto empieza a formarse, casi sin que él lo perciba. Carl crece mirando a Rick como héroe, juez y amenaza, todo al mismo tiempo. Al principio, Rick es brújula moral. Después, se convierte en referencia de fuerza. Y en silencio, se transforma en algo que Carl teme repetir. Psicológicamente, esto es un banquete. El hijo que ama al padre, pero percibe que convertirse en él tal vez cueste el alma. No es rebeldía adolescente, es supervivencia emocional. Rick carga el mundo sobre los hombros y sin darse cuenta coloca parte de ese peso sobre Carl. No por maldad, sino por agotamiento. Carl aprende temprano que no puede fallar, porque el padre ya falla demasiado. Este tipo de dinámica es común en familias marcadas por el trauma. El niño madura para compensar al adulto. En la práctica, Carl se convierte en un mini adulto emocional sin estructura para ello. Hay algo cruel aquí. Rick cree que protege al hijo al endurecerse. Carl cree que protege al padre al cuestionarlo. Es un desencuentro bonito y doloroso. La serie muestra esto sin diálogos largos, solo con decisiones opuestas. Cuando Carl perdona, Rick ejecuta. Cuando Rick desconfía, Carl intenta creer. Y en ese contraste nace la identidad propia de Carl. Como cinéfilo, me encanta cómo The Walking Dead usa a Carl para criticar al propio Rick. Carl es el termómetro ético del protagonista. Cuando Carl se distancia emocionalmente es porque Rick cruzó alguna línea. Y eso sacude al espectador, porque nos obliga a revisar a quién estamos apoyando para que sobreviva. Carl se convierte en la conciencia viva de la serie. Desde el punto de vista psicológico, Carl vive el miedo de heredar no solo el mundo, sino las decisiones equivocadas del padre. Percibe que liderar no es solo tomar decisiones difíciles, es cargar con consecuencias emocionales, y eso cambia la forma en que se posiciona. Carl empieza a pensar en el después, mientras Rick todavía piensa en el ahora. Es una inversión silenciosa de madurez.
Este conflicto también moldea la forma en que Carl lidia con la autoridad. Respeta a Rick, pero ya no lo idealiza. Y eso es un paso enorme en el desarrollo psicológico. Matar al héroe interno para convertirse en individuo. Duele, genera culpa, pero es necesario. ¿Quién nunca tuvo que decepcionar a alguien que ama para no perderse a sí mismo? Hay una tensión constante entre seguir y liderar. Carl no quiere mandar, pero tampoco acepta obedecer ciegamente. Entiende que el mundo que su padre construyó no puede ser el mundo que él va a mantener. Y esa percepción genera una soledad profunda. Porque cuestionar al líder, especialmente cuando es tu padre, te deja sin suelo emocional. Este enfrentamiento no explota de una sola vez, fermenta. Y cuanto más Carl se da cuenta de que Rick puede estar equivocado, más crece en él la necesidad de hacer algo diferente. Solo que hacer algo diferente exige valentía y un tipo de sacrificio que Carl aún no sabe si está listo para pagar. Y es justamente ahí donde el próximo conflicto empieza a tomar forma. Mientras el mundo de The Walking Dead se vuelve cada vez más brutal, Carl comienza a hacer un movimiento casi contraintuitivo. Se acerca a la misericordia. Y eso no nace de la ingenuidad, nace del cansancio. Carl ya ha visto demasiada violencia como para romantizar la crueldad. Psicológicamente esto es fascinante, porque no elige ser bueno por esperanza, sino por agotamiento moral. Ser cruel exige demasiado esfuerzo. Carl percibe algo que muchos adultos de la serie no logran ver. La violencia constante corroe por dentro. No importa si sobrevives, si en el proceso te pierdes por completo. Él empieza a cuestionar ejecuciones, castigos extremos, decisiones necesarias. Y eso genera fricción directa con Rick y con el propio grupo. Carl se convierte en la voz incómoda que pregunta, ¿hasta cuándo? Y a nadie le gusta esa pregunta. Hay un punto sutil aquí. La misericordia para Carl no es debilidad, es estrategia emocional. Él entiende que vivir sin empatía crea líderes fuertes y comunidades muertas por dentro. Es casi un instinto de preservación psíquica. En la vida real, esto aparece en personas que deciden romper ciclos de violencia familiar. No porque sea fácil, sino porque continuar duele más. Carl está intentando romper un ciclo que comenzó antes que él. Como cinéfilo, me gusta cómo la serie construye esto sin convertir a Carl en un santito. Se equivoca, duda, se contradice. La misericordia no llega limpia, llega cargada de miedo. Él sabe que perdonar a alguien puede costar vidas, y ese dilema es brutal. La cámara muchas veces se queda en él, no en el enemigo, reforzando que el conflicto no es externo, es interno. El mayor peligro está dentro. Este conflicto también redefine lo que Carl entiende por fuerza. La fuerza deja de ser matar sin pestañear y pasa a ser soportar el peso de la elección. Eso es maduración psicológica real. Él no quiere demostrar que es capaz de matar, quiere demostrar que aún es capaz de sentir. En un mundo donde la desensibilización es la regla, sentir se vuelve un acto de resistencia. Carl comienza a pensar en comunidad, no solo en supervivencia. Imagina un futuro donde los niños no necesiten crecer armados. Esto parece ingenuo, pero es profundamente humano. Y aquí entra una crítica cinéfila. La serie coquetea con esta esperanza, pero muchas veces la sofoca demasiado rápido. Aún así, Carl mantiene esa llama encendida, aunque sea en soledad. Esta postura crea aislamiento. Carl empieza a sentirse fuera de lugar en un grupo que aprendió a sobrevivir a través del miedo. Cuestionar eso te coloca en los márgenes, y la soledad, lo sabemos, es uno de los detonantes emocionales más peligrosos. Carl empieza a cargar esta visión del mundo casi en secreto, como si fuera algo demasiado frágil para compartir. Y esta elección por la misericordia va a tener un costo, porque cuando decides ser diferente en un mundo cruel, el mundo pone a prueba esa decisión con violencia redoblada. Carl aún no lo sabe, pero está caminando hacia un punto en el que sus creencias serán confrontadas con su propia vida, y es ahí donde el próximo conflicto empieza a dibujarse. Carl carga la culpa como quien lleva una mochila invisible, siempre ahí, tirando de los hombros hacia abajo. Culpa por quienes murieron, por quienes podría haber salvado, por decisiones que parecían correctas en el momento y equivocadas después. Psicológicamente, esto es demasiado pesado para cualquier adulto. Imagínate para alguien que aún está formando su propia identidad. Carl no solo vive las consecuencias, las internaliza. El detalle más cruel es que en el mundo de The Walking Dead, no elegir también es una elección. Y Carl lo entiende temprano. Cada silencio, cada vacilación, cada acto de misericordia mal calculado se convierte en un «y sí» que resuena en su cabeza.
En la vida real, esto les ocurre a personas que asumen responsabilidades demasiado pronto, aquellas que sienten que cualquier error puede destruirlo todo. Carl vive en este estado constante de alerta moral. Como cinéfilo, admiro cómo la serie utiliza el rostro de Carl para comunicar este peso. Envejece emocionalmente más rápido que físicamente. La mirada se vuelve más dura, el cuerpo más tenso. No es pose, es desgaste. La culpa crónica no hace ruido, va carcomiendo poco a poco. Y la serie acierta al no verbalizar esto todo el tiempo. Lo sentimos antes de entenderlo. Este conflicto moldea la forma en que Carl piensa el futuro. No sueña en grande, sueña seguro. No imagina grandes conquistas, imagina menos pérdidas. Esto es típico de quien vive bajo trauma continuo. El objetivo no es la felicidad, es la reducción del daño. Carl se convierte en un estratega emocional, intentando elegir el camino que lastime a menos personas, incluido él mismo. Existe también el miedo constante a repetir errores. Carl empieza a revisar decisiones pasadas, a aprender de fallas que no deberían haber sido suyas. Esto crea una madurez triste, pero real. Aprende a pensar antes de actuar, pero también aprende a dudar de sí mismo. Y esa duda es peligrosa, porque paraliza. En situaciones extremas, dudar puede ser fatal. Narrativamente, este conflicto crea una tensión silenciosa. Carl no explota, no da discursos inflamados, se cierra. Y eso es muy fiel a la psicología del trauma. No todo sufrimiento grita. A veces solo se sienta en un rincón y observa. La serie respeta esto, y quien presta atención percibe que Carl siempre está un paso adelante y emocionalmente 2 pasos atrás. Hay una ironía cruel aquí. Carl asume responsabilidades que nadie le pidió que asumiera. Se siente responsable del grupo, de su padre, del futuro. Esto genera una culpa que no es totalmente racional, pero es profundamente humana. ¿Quién nunca se ha sentido culpable por algo que, en el fondo, no estaba bajo su control? Todo este peso empujará a Carl hacia una decisión radical. Redefinir lo que significa elegir lo correcto. Y esta redefinición no llega sin sacrificio. El miedo a equivocarse va dando lugar poco a poco a algo aún más fuerte. La disposición a pagar el precio por sus propias convicciones. Y es en ese punto donde el próximo conflicto empieza a emerger. En algún momento del viaje, Carl se da cuenta de algo que lo cambia todo. Sobrevivir no es suficiente. Vivir sin sentido es solo aplazar el vacío. Psicológicamente, este es un salto enorme. Carl empieza a buscar propósito en un mundo que solo enseñó resistencia. No quiere ser recordado como alguien que aguantó, sino como alguien que transformó. Y eso cambia por completo la lógica de sus elecciones. El sacrificio para Carl deja de ser consecuencia y se vuelve intención. Entiende que algunas actitudes valen más que la propia supervivencia. Esto no es impulso suicida, es construcción de significado. En la vida real, las personas que encuentran sentido en contextos extremos suelen desarrollar una resiliencia diferente. Carl no está renunciando a la vida, está redefiniendo lo que hace que la vida sea digna. Como cinéfilo, es imposible no notar cómo la serie utiliza este momento para resignificar todo lo anterior. Cada duda, cada gesto de misericordia, cada conflicto con Rick empieza a tener sentido. Carl no quiere vencer al apocalipsis, quiere cerrar el ciclo de violencia. Él ve algo que pocos personajes logran ver, que el verdadero enemigo no son los muertos, es el odio normalizado. Este conflicto también revela la madurez emocional final de Carl. Acepta que no puede controlar el mundo, solo su propia respuesta ante él. Esta aceptación es liberadora y dolorosa. Carl deja de luchar contra quien es y empieza a actuar desde ahí. Psicológicamente, esto es integración, cuando valores y acciones finalmente se alinean. Hay un peso hermoso aquí. Carl entiende que el legado no es poder, es ejemplo. Sabe que quizá no vea el mundo que imagina, pero alguien lo verá, y eso es suficiente. Esta mentalidad es rara incluso fuera de la ficción. ¿Cuántas personas viven pensando solo en el ahora, sin darse cuenta de que cada actitud educa a alguien que observa en silencio? Carl vivió así desde niño y ahora elige conscientemente. Narrativamente, este arco es audaz. La serie apuesta por un mensaje menos cómodo, menos explosivo, pero mucho más profundo. No se trata de matar al villano de la temporada, se trata de plantar una idea. Carl se convierte en símbolo de una posibilidad con la que la serie siempre coqueteó, pero que nunca abrazó del todo: la reconstrucción moral. Este sacrificio no es glamuroso. No llega con una banda sonora heroica exagerada. Llega con dolor, miedo y silencio. Y eso lo hace más real.
Carl no muere como un mártir clásico, vive como alguien que decidió ser coherente hasta el final. Y la coherencia en un mundo roto es un acto revolucionario. Este legado seguirá reverberando, especialmente en la mente de Rick. Porque ahora el padre no carga solo con el mundo, carga con la responsabilidad de honrar la visión del hijo. Y este peso emocional abre espacio para el último gran movimiento de la historia de Carl, que va más allá de la presencia física y entra en el territorio de la influencia. La muerte de Carl no funciona como cierre, funciona como comunicación. Psicológicamente, esto es potente. No pierde la vida. Transforma su propia historia en argumento. Todo lo que no logró imponer por la fuerza, lo deja como idea. Carl entiende que algunos mensajes solo atraviesan cuando ya no pueden ser interrumpidos. Y esto es duro de aceptar, tanto para los personajes como para el público. Carl muere coherente. Y la coherencia en narrativas largas es rarísima. No traiciona a quien se convirtió, no retrocede, no se contradice en el último segundo. Esto genera un impacto psicológico fuerte en Rick y por extensión en el espectador, porque obliga a todos a revisar decisiones pasadas. La pregunta deja de ser ¿cómo sobrevivir? Y pasa a ser ¿para qué? Y esa pregunta resuena mucho después de que el episodio termina. Desde el punto de vista psicológico, Carl alcanza algo que muchos personajes no logran: cierre interno. No muere en conflicto consigo mismo, acepta, elabora y actúa. Esto no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. En la vida real, las personas que logran atribuir significado al dolor tienden a dejar marcas más profundas que aquellas que solo resisten. Carl se convierte en eso. Marca, no recuerdo vacío. Como cinéfilo, veo la muerte de Carl como una elección narrativa valiente y problemática al mismo tiempo. Valiente por el mensaje, problemática por la ejecución. La idea es poderosa, pero la serie subestima el impacto emocional continuo del personaje. Aún así, psicológicamente el arco se cierra con dignidad. Carl no es descartado, es transformado en legado narrativo. Este momento también revela algo importante sobre la empatía. Carl cree en las personas hasta el final. No porque lo merezcan, sino porque el mundo necesita que alguien crea. Esta postura es arriesgada, casi suicida en términos narrativos, pero profundamente humana. Él elige ser un punto de luz en un escenario que recompensa la oscuridad. La ausencia de Carl empieza a hablar más fuerte que su presencia. Rick cambia, las decisiones cambian, el tono de la serie intenta cambiar. Todo esto ocurre porque un niño creció demasiado rápido y decidió que no quería dejar el mundo peor de como lo encontró. Psicológicamente, esto es la cima del desarrollo moral. Actuar no por miedo, sino por valor. Hay algo incómodo aquí, y eso es bueno. La muerte de Carl no resuelve el caos, no salva a todos, no arregla el mundo, solo señala una dirección. Y eso es mucho más realista que finales perfectamente cerrados. La vida no ofrece respuestas completas, ofrece elecciones. Carl hace la suya, y esta elección nos empuja al último punto del análisis. ¿Qué enseña Carl Grimes sobre maduración, trauma y humanidad? No como personaje, sino como espejo. Porque al final la pregunta no es sobre él, es sobre lo que haríamos nosotros en su lugar. Y es ahí donde se abre el último tema. Carl Grimes enseña algo que la mayoría de las historias evita decir en voz alta. Crecer duele más cuando el mundo no ofrece elecciones justas. No madura porque quiere, madura porque necesita. Psicológicamente, esto genera adultos funcionales y emocionalmente marcados. Carl es el retrato de quien aprendió demasiado pronto que no se puede esperar a que el mundo mejore para convertirse en alguien mejor. Su arco muestra que el trauma no crea villanos automáticamente, crea personas intentando dar sentido al caos. Carl no se vuelve frío, se vuelve consciente, y la conciencia pesa. Quien ha pasado por situaciones extremas lo sabe. Después de ver ciertas cosas, no hay forma de desverlas. Carl carga esta lucidez como carga y brújula al mismo tiempo. Como cinéfilo, veo a Carl como uno de los personajes más subestimados de la serie, porque no es espectacular, es humano. No resuelve conflictos con discursos épicos, los resuelve con elecciones pequeñas, muchas veces silenciosas. La serie usa a Carl para recordar que el heroísmo no es ganar guerras, es no repetir errores. Y ese es un mensaje demasiado adulto para mucha gente. Desde el punto de vista psicológico, Carl representa la integración entre dolor y valor. No niega el trauma, pero tampoco deja que lo defina todo. Esta es una lección poderosa. En la vida real, las personas emocionalmente sanas no son las que no sufrieron, son las que decidieron qué hacer con el sufrimiento. Carl decide transformar el dolor en dirección. También hay una crítica social aquí.
Carl crece en un mundo donde los adultos normalizaron la violencia, y es justamente él, el más joven, quien cuestiona eso. Esto ocurre en la vida real todo el tiempo. A veces son las generaciones más jóvenes las que ven el absurdo que los mayores ya aceptaron. Carl incomoda porque señala contradicciones. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad emocional. No basta con sobrevivir, hay que elegir quién te conviertes en el proceso. Carl muestra que el carácter no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo está perdido. Y esta es una lección que atraviesa la ficción y llega directo a la vida de quien mira. Narrativamente, Carl no es un final feliz, es una pregunta abierta. Y las preguntas abiertas son las que permanecen. No entrega consuelo, entrega reflexión. ¿La serie podría haber explorado esto mejor? Sin duda, pero lo que existe ya es suficiente para provocar. Carl no quiere que estemos de acuerdo con él, quiere que pensemos. Y tal vez esa sea la mayor herencia de Carl Grimes. Obliga al espectador a salir del modo automático, a mirar su propia vida y preguntarse qué tipo de adulto se está convirtiendo en medio del caos cotidiano. Porque, al final, el apocalipsis no es solo zombie. A veces es simplemente el mundo cobrando quién decidimos ser. Y entonces, después de sumergirnos en la mente de Carl Grimes, ¿qué crees que realmente define a una persona en un mundo roto? Él nos muestra que crecer no es solo sobrevivir, es lidiar con culpa, miedo y elecciones imposibles, que lo que dejamos como legado importa más que lo que conquistamos, y que la humanidad se mide por lo que elegimos preservar, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos obliga a endurecernos. Carl nos enseña que cada decisión tiene peso, y que a veces, incluso siendo solo un niño, es necesario actuar con una valentía que no todos los adultos tendrían. Y esto nos hace pensar, ¿y si fueras tú en su lugar? ¿Qué tipo de elecciones harías? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a enfrentar para mantener tu integridad? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué personaje te parece más interesante para analizar a fondo en el próximo video? ¿A quién quieres que desmenuce psicológicamente y muestre los conflictos internos como hicimos con Carl? Y claro, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido y seguir aprendiendo sobre personajes complejos, dilemas humanos y decisiones que van mucho más allá de la pantalla.